fuerza. Se dice que dos fuerzas, F y menos F, tienen la misma magnitud, dirección, pero sentidos opuestos. Estos forman un par. La suma de los componentes de las dos fuerzas en cualquier dirección deben de dar igual a 0. Sin embargo, la suma de los dos momentos de las fuerzas con respecto a un punto no es igual a 0. Aunque las dos fuerzas no originaran una traslación, tendrán a hacerlo rotar. Los vectores de posición de F y de menos F se encuentra que la suma de los momentos de las dos fuerzas con respecto a O es RA cruz de F más RB cruz de menos F va a ser igual a, entre paréntesis, RA menos RB, afuera del paréntesis, cruz de F. Define RA menos RB es igual a R, donde R es el vector de un punto de aplicación de las dos fuerzas. Se concluye que la suma de F y menos F con respecto a O es momento es igual a R cruz de F. El vector momento se conoce como el momento de un par. En un vector perpendicular del plano que contiene dos fuerzas y magnitudes están dadas por momento es igual a R de F seno de teta es igual a F de D. Entonces, para ejemplificar más lo que es momento de un par, pusimos como ejemplo un Zeppelin que está estático, no está en movimiento, está suspendido probablemente por dos cables. Pusimos el ejemplo con la fuerza RA y RB, donde una se aplica en esta parte del Zeppelin, que sería la punta del Zeppelin, y otra parte en la punta del Zeppelin. Lo que nos dice que el momento de un par va a hacer que las fuerzas aplicadas al mismo tiempo le va a dar un movimiento de rotación, ya sea en sentido tanto como en sentido horario como en sentido antihorario. Y las características más importantes que tiene el momento de un par es la suma de las componentes siempre va a dar 0. El segundo punto es las líneas de acción paralelas y sentidos opuestos forman un par solo si tienen las mismas magnitudes o tienen la misma magnitud estas dos fuerzas que se le aplica a nuestro objeto. Continuando con el tema de momento de un par de fuerzas, tenemos aquí el primer problema que nos dice determinar las componentes del par simple, que es equivalente a los dos pares mostrados. Aquí el problema nos muestra dos tubulares, dos tubos, donde uno probablemente está fijo a una pared y otro es al que se le van a aplicar las fuerzas, es el que tendrá rotación. Empezamos dibujando nuestro diagrama de cuerpo libre, ya lo hicimos para avanzar el tiempo, donde mostramos o nos basamos en nuestros momentos de X, Y y Z. Primero comenzamos con nuestro momento en X, que nos da menos 30 libras. Este menos 30 libras nos sale negativo porque es un desplazamiento en X hacia allá, y 18 pulgadas, que es la suma de estas dos, que nos da como resultado menos 544 libras por pulgada. Estas se van a conservar. Luego tenemos nuestro momento en Y, que no es las 20 libras que salen de aquí por las 12 pulgadas y nos da como resultado 240 libras por pulgada, que son igual 20 libras por nuestras 9 pulgadas, nos da como resultado 180 libras por pulgada. Luego, una vez ya con nuestros resultados, podemos comprobar que nuestro momento en X es menos 540 libras por pulgada, ya que nuestra fuerza la representamos aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya anteriormente ya estaba trazado. M momento en Y es 240 libras por pulgada, y en Z 180 libras, estos últimos dos son positivos, 180 libras por pulgada. Tenemos que nuestro momento de nuestras fuerzas va a ser igual a menos 540 libras por pulgada en Y, porque esta es del eje X,
240 libras por pulgadas en J, porque es el eje Y, y más 180 libras por pulgada en K, es nuestro eje Z, y este es nuestro resultado, donde determinamos las componentes del par simple, que es equivalente a las dos pares mostradas. Ahora hablaremos de la descomposición de una fuerza en O y en un par. Consideremos una fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido en un punto A definido por el vector de posición R, como se muestra en la imagen. Supongamos que por alguna razón se quiere que la fuerza actúe en el punto O. Aunque se puede mover a lo largo de su línea de acción, como hemos visto en el principio de transmisibilidad, no es posible moverla al punto O, que no se encuentra sobre la línea de acción original de la fuerza, sin modificar el efecto que F tiene sobre el cuerpo rígido. Sin embargo, pueden unirse dos fuerzas al punto O, una igual a F y otra igual a menos F, sin modificar el efecto que la fuerza original tiene sobre el cuerpo rígido, como se muestra en la imagen. Como consecuencia de esta transformación, ahora una fuerza de F se aplica en el punto O y las otras dos fuerzas forman un par con un momento. Y se utiliza la fórmula que es el momento alrededor del punto O es igual a R cruz F. Por lo tanto, cualquier fuerza F que actúe sobre un cuerpo rígido puede ser trasladada a un punto arbitrario O, siempre y cuando se agreguen un par cuyo momento sea igual al momento de F con respecto a O. El par tiende a impartirle al cuerpo rígido el mismo momento de rotación alrededor de O que la fuerza F ocasionaba antes de que fuera trasladado al punto O. El par se representa por el vector de par del momento alrededor de O, que es perpendicular al plano que contiene a R y a F. Como el momento alrededor de O es un vector libre, puede ser aplicado en cualquier lugar. Sin embargo, por conveniencia, usualmente el vector de par se fija en O junto con F y se hace referencia a la combinación obtenida como un sistema par, de fuerza par, como se muestra en la figura C. Bien, ahora vamos a realizar un problema que dice que dos fuerzas paralelas de 60 newtons se aplican sobre una palanca que se muestra en la figura. Determine el momento del par formado por las dos fuerzas. El inciso A dice: sumando los momentos de los dos pares que se generan al descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes horizontal y vertical. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a descomponer cada uno de las fuerzas para así obtener el producto cruz para poder obtener el momento. Entonces, descomponiendo la fuerza en X y Y, podemos obtener que X es igual a 60 newtons, que viene siendo la fuerza, por el coseno de 20 grados. Y en Y viene siendo 60 newtons por el seno de 20 grados, que viene siendo el cateto opuesto. Ok, entonces seguimos. Podemos observar que para esto se necesitaron sacar los componentes. Y bien, vamos a sacar lo que es el momento. El momento viene del producto cruz y podemos observar que aquí tenemos 55 grados y aquí tenemos la distancia, bueno, la hipotenusa, que viene siendo 360 milímetros, que en metros vienen siendo 0.360 metros. Y bueno, vamos a hacer el momento y tenemos que menos 0.36
por el seno de 55 que tenemos aquí. Todo esto. Y luego tenemos que 60 por el coseno de 20 grados. Luego tenemos los positivos, que viene siendo 0.36 por el coseno de 55. Luego tenemos 60 por el seno de 20 grados. Todo esto por newtons metros. Esto viene siendo igual a menos 16.626 más 237, perdón, por newtons metros. Y esto viene siendo igual a menos 12.389 newtons metros. Y el momento sería igual a menos 12.389 newtons metros. Es negativo, y claro que es negativo, porque por la regla de mano derecha tenemos que las fuerzas van en sentido horario. Entonces, por lo tanto, es negativo, y este sería nuestro momento. Bien, ahora tenemos el inciso B, que dice que empleando la distancia perpendicular entre las dos fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que tenemos que trazar una línea perpendicular entre las dos fuerzas. Vamos a trazar nuestra línea perpendicular. Que vendría desde el punto C a la línea de acción de la fuerza B, teniendo aquí un ángulo de 90 grados. Ahora, vamos a formar nuestro triángulo rectángulo, que nuestra hipotenusa iría desde el punto B al punto C. Bien, ahora, ¿qué es lo que podemos observar? ¿Qué valores nos están dando? Aquí podemos observar que este ángulo es igual al ángulo que tenemos acá. Por lo tanto, esto también es 20 grados. Otra cosa que podemos observar es que este ángulo es igual a este otro ángulo que tenemos aquí. Ahora, lo que nosotros necesitamos es hallar nuestro ángulo θ, que viene desde la línea de acción de la fuerza B a la hipotenusa. Bien, ahora, ¿cómo calculamos este ángulo θ? Pues le restamos 20 a los 55, obteniendo 35 grados. Bien, ahora también podemos observar que ya tenemos el valor de la hipotenusa, que viene siendo 360 milímetros. Pasándolo a metros serían .360 metros. Bien, ahora lo que necesitamos hallar es la distancia
sería la línea perpendicular del punto C a la línea de acción de la fuerza que va al punto B. Entonces, ¿qué sería la distancia? Para calcular la distancia sería la fuerza por el seno de teta. Sería igual a la distancia. Sustituyendo, tendremos que la distancia sería igual a punto 360 por el seno de 35 grados, obteniendo como resultado punto 206,48,75. Bien, ahora ya tenemos lo que es la distancia. Ahora, para calcular el momento, sería igual a la fuerza por la distancia. Entonces, sustituyendo, tenemos ya la distancia y tenemos también la fuerza, que vendrían siendo los 60 newtons. Sustituyendo, tendríamos punto 206,48,75 por 60, que esto sería igual a 12.389 newtons por metro. Bien, ahora para obtener el sentido se usa la regla de la mano derecha. Podemos observar que el sentido con respecto al punto C va en sentido horario. Eso quiere decir, de acuerdo a la mano derecha, que sería negativo. Y así obtenemos el momento.